Noticias Norteamérica, trayéndote las últimas noticias de Estados Unidos. No olvides suscribirte y compartir el video para ayudarnos a difundir la noticia. Joe Biden anunciará el fin de los recortes fiscales a las grandes fortunas en su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. El presidente presentará el plan para las familias estadounidenses por $1.8 billones, que serán financiados con un alza de los impuestos para el 0.3% más rico de la población, en que se invertirá el dinero recaudado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablará este miércoles por primera vez ante el Congreso en un discurso en el que busca plasmar su voluntad reformadora y en el que anunciará el fin de los recortes fiscales a los más ricos, aprobados por su predecesor Donald Trump. En vísperas de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder, Biden desvelará su plan para las familias estadounidenses por $1.8 billones. El pronunciamiento es muy esperado porque serán anuncios sobre cómo va a financiar sus más ambiciosos proyectos. El alza de los impuestos para el 0.3% más rico es la recta básica. El presidente va a proponer una serie de medidas para asegurarse de que los más ricos paguen los impuestos que les corresponden, resguardando al mismo tiempo que nadie que gane menos de $400,000 al año sufra un alza de impuestos, indicó a los periodistas un miembro del gobierno que pidió no ser identificado. Este plan requiere de la aprobación de un Congreso muy dividido, con una leve mayoría de los demócratas, pero que no garantiza la tramitación de los proyectos. El proyecto vislumbra un recorte fiscal de $800,000 millones para las personas de menores ingresos y $1 billón para inversiones. Para las fuentes de la Casa Blanca, este plan va a generar una economía fuerte e inclusiva para el futuro. El objetivo del gobierno es reducir la pobreza infantil y recortar el precio de las guarderías para permitir a las mujeres permanezcan en la fuerza de trabajo y que ésta se fortalezca de manera más amplia, más productiva y más sana. El plan probablemente sea rechazado por los republicanos en el Congreso, pero la Casa Blanca apuesta por apuntarlo con el apoyo potencial de los votantes. Con esta reforma, los más ricos pagarían una tasa de impuestos a la renta de hasta 39.6%, terminando con un recorte otorgado por Trump. El plan también prevé terminar con los resquicios y extensiones fiscales para la renta de capital, lo que permitiría recaudar miles de millones de dólares, según la Casa Blanca. Para el gobierno, esta medida va a ser suficiente para pagar los cerca de $2 billones de gastos de este programa a 15 años, lo que afirma a hacer un país más justo. Estas reformas apuntan fundamentalmente a hacer más justo el código fiscal, indicó. Progreso impresionante contra el COVID-19. Este discurso también va a marcar el inicio de un agrio debate en el Congreso, ya que si bien su plan de alivio para una economía muy lastrada por la pandemia
por 1.9 billones de dólares logró ser aprobado. El debate sobre su gigantesco plan de infraestructura y su reforma educativa generarán más divisiones. En la solemne tribuna del hemiciclo, el presidente demócrata probablemente va a destacar el progreso impresionante que logró el país en la lucha contra el COVID-19, según las palabras que usó él mismo el martes para describir la rápida campaña de vacunación. Cerca de 96 millones de personas, es decir, cerca de un 30% de la población, completaron su calendario de vacunación, y el martes la autoridad sanitaria recomendó que las personas ya inmunizadas, es decir, que hayan desarrollado anticuerpos tras ser inoculados, no necesitan usar mascarillas en lugares abiertos, salvo que estén en un evento multitudinario. Jen Psaki, el portavoz de la Casa Blanca, también indicó que Biden va a hablar de su determinación de que Estados Unidos recupere su lugar en el mundo y que abordará las relaciones con China. Los discursos presidenciales en el Capitolio están marcados por la pompa y la solemnidad y son una tradición muy importantes en la política estadounidense. Pero este año la ceremonia, que comienza a las 21 horas, se desarrolló bajo un ambiente particular, marcado por la pandemia. Joe Biden nominó a un latino como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Ed González es un sheriff de Texas muy crítico de las políticas del exmandatario Donald Trump. Es una elección sólida. Espero que el Senado lo confirme rápidamente para este puesto, dijo el secretario de Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes a un latino muy crítico de las políticas de su predecesor, Donald Trump, como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, una propuesta que debe pasar por el Senado. De ser confirmado en el cargo, Ed González estaría bajo las órdenes del secretario de Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, cuyo nombramiento marcó un hito por tratarse del primer latino e inmigrante en dirigir esta cartera. González, que ejerce como sheriff en el condado de Harris, en Texas, fue muy crítico con el exmandatario republicano por sus duras políticas para combatir la inmigración irregular y se negó a colaborar con el servicio que ahora puede llegar a dirigir. En 2019 se declaró en Twitter en contra de las redadas organizadas por el ICE, afirmando que amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de los cuales no representan una amenaza para Estados Unidos. Biden dio un giro con respecto a la política de Trump y ha limitado las deportaciones a personas detenidas en la frontera, individuos que supongan un riesgo a la seguridad nacional e inmigrantes con condenas penales. El presidente impulsa asimismo una reforma legislativa para dar una vía a la legalización de millones de personas en un destino incierto en el Congreso. El sheriff F. González es una elección sólida para ser director del ICE, dijo Mayorkas en un comunicado. Espero que el Senado lo confirme rápidamente para este puesto que es crítico, agregó. Como parte de este cambio de esta estrategia en materia de inmigración, Mayorkas ordenó este martes al ICE que limitara sus acciones cerca de los tribunales o al interior de las cortes,
una práctica que limitaba el acceso a la justicia de muchos migrantes. El secretario del DHS afirmó que la expansión de los arrestos migratorios en los tribunales durante el anterior gobierno tuvo un escalofriante efecto en la disposición de las personas de presentarse ante las cortes o de trabajar de forma cooperativa con las fuerzas del orden.